cada principio no solamente lo atesoremos, sino lo pongamos en práctica. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. La semana pasada estaba el pastor Marcos hablando sobre las primicias. Pero más allá de lo mejor que le queremos dar al Señor, es ¿qué le estamos ofreciendo al Señor cada día? Porque cuando hablamos de sacrificio vivo, en el Antiguo Testamento había todo un sistema de ofrenda y sacrificios para agradar al Señor. Pero cuando leemos en Romanos 12:1, en Reina Valera dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, Señor, que es vuestro culto racional. Pero cuando leemos la traducción textual dice lo siguiente: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Ahora, cuando escuchamos esto, ya cambia un poco el sentido, ¿verdad? Porque no es Pablo que está rogando, como dice, oye, usted tiene que hacer lo siguiente. No, está exhortando en amor. Le está pidiendo que es un llamado de atención en amor, para que conscientemente nosotros podamos elegir hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia, tanto en lo bueno como en lo malo. Y cuando vamos tomando por parte este versículo 1 de Romanos 12, dice: así que os exhorto, hermano, ese llamado de atención que nos da Pablo en amor, de que hagamos lo correcto, no lo conveniente. Hablaba el pastor Marco la semana pasada de que qué es lo que hay que reconstruir en nuestra vida, qué es lo que les vamos a entregar al Señor. Eso, lo mejor, la primicia es lo mejor. Pero día a día, ¿qué le estamos ofreciendo al Señor? Día a día, ¿qué estamos mostrando a todas las personas que están a nuestro alrededor? Porque dice la palabra que somos cartas abiertas. Todo el mundo está leyendo de nosotros. Y hay personas que pueden de repente tener doble vida, mostrarse de una forma, pero en lo secreto está haciendo algo indebido. Pero dice la palabra que todo lo que hacemos, el Señor lo va a mostrar en público. Si hacemos en lo incorrecto, en lo secreto, en algún momento se va a mostrar eso en público. Si hacemos en secreto lo bueno, en algún momento también se va a mostrar eso en público. Dice: por la misericordia de Dios. Dice la palabra que las misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque es una nueva oportunidad de hacer lo que es correcto cada día. Porque nosotros como humanos tendemos al error. Porque hay personas que dicen: no, pastor, es que estas personas están viviendo en el pecado. Pero viene una gran pregunta: ¿quién de los que están presentes, cuando llegó el Señor, dejó de pecar? ¿Alguno dejó de pecar? No, ¿verdad? Entonces, tenemos una tendencia al error. Lo que no debemos hacer es que deliberadamente hacer lo que es incorrecto. Pero como sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche, porque cada mañana nos da esa oportunidad de hacer lo que es correcto. Y en la noche, ya cuando nos vamos a dormir, podemos constatar lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Su fidelidad. Él no se atrasa, Él no se adelanta. Él siempre está actuando en el momento oportuno para cada uno de nosotros. Es el que nos lleva en el hoyo de su mano. Así usted se sienta que está en la peor de las tormentas. Así usted se sienta que está atravesando el más inclemente desierto. El Señor está no solamente a nuestro lado, está en nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana y su amor nos insta a recordar muchas cosas. Uno, la justificación de la culpa
y la pena del pecado. Cuando llegamos al Señor dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Segundo, la adopción en Cristo Jesús y nuestra identificación en Él. Ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Hemos sido adoptados, pero también debemos comportarnos como tal. Tercero, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Es decir, la gracia no es libertad para pecar, sino tener la libertad de vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Como dice acá, como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Él. Que tenemos la promesa de su ayuda en toda aflicción. Él está siempre con nosotros. Tenemos la certeza de la gloria presente y de la venidera. En Él somos más que victoriosos. Desde que le recibimos, Él está obrando en nosotros. Y podemos ver su gloria. Podemos ver las cosas maravillosas que Él hace cada día en nosotros. ¿Y cuando lo vemos? Cuando nos vamos a acostar. Porque cuando estamos en el trajín del día, como que se nos olvida de que en Él somos más que victoriosos, de que Él es nuestra plenitud, que Él cubre cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque a veces en medio de las circunstancias adversas no vemos más allá. Estamos pendientes de las circunstancias que estamos atravesando, pero no vemos a veces lo que el Señor está haciendo. Y que tenemos la confianza de su fidelidad. Él no se atrasa, no se adelanta, siempre actúa en el momento oportuno a favor de cada uno de sus hijos. En el siguiente fragmento del versículo 1 de Romanos 12 que nos dice, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente a Dios. En la antigüedad, el sacrificio no solamente era implementado por los israelitas, había muchas culturas que presentaban sacrificios a sus deidades. Pero la intención de esos sacrificios era agradar a la deidad y buscar algo a cambio. Y a veces esa misma intención pareciera que nosotros también la tenemos. De que tenemos que hacer algo para que el Señor nos cumpla un deseo. Pero resulta que la oración no es para mover la mano de Dios. La oración es para hablar con Él. De nosotros podernos fortalecer con el poder de su fuerza. De nosotros poder tener el ánimo y poder soportar cada una de las circunstancias que vivimos cada día. Porque por más que nosotros deseemos algo, lo que se va a cumplir es lo que el Señor diseñó de antes de la fundación del mundo. Dale un fuerte aplauso a Él. Cada acto de sacrificio que hacía el pueblo de Israel era la adoración al único Dios vivo, Jehová, Rey de los ejércitos. Y cada sacrificio tenía un propósito, que era el de mantener la relación y el de restablecer esa relación. Cuando leemos los primeros 5 capítulos de Levítico, ahí nos están explicando cómo era este sistema de sacrificio. En el capítulo 1 vemos los holocaustos, que era la incineración total de ese animal ofrecido. Era un macho vacuno, ovejuno, y si la persona no tenía la capacidad de presentar este animal, podía presentar aves, simbolizando la dedicación completa al Señor. Se presentaba en el altar, se descuartizaba el animal y todo lo que era, sus entrañas, las grasas, las vísceras, la cabeza, todo el animal se consumía por completo. Cuando leemos Levítico 2, que habla sobre las ofrendas de grano, era un acto de gratitud que no involucraba la muerte de un animal, sino que se presentaba los frutos de la tierra. Este sacrificio podía ser crudo o cocido. Cuando era crudo, se llevaba al sacerdote los granos, la harina,
se le vertía aceite, se le vertía incienso, una parte se quemaba y la otra, y lo que quedaba era utilizado dentro del tabernáculo. Cuando era cocido, era amasado con aceite y también se quemaba una parte. Y lo demás era para consumo del tabernáculo. La ofrenda de paz, en el capítulo 3 de Levítico, representaba la reconciliación y comunión con el Señor, donde parte del sacrificio era macho o hembra del ganado vacuno, ovejuno o caprino, era consumida parte por el sacerdote. Y lo demás, es decir, sus entrañas, los riñones, la grasa, era consumida en el altar. Pero en todos los sacrificios había algo interesante. Uno, el oferente, es decir, que presentaba el sacrificio, tenía que sentir lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ese animal estaba ocupando su lugar. Entonces, la persona que ofrecía el sacrificio tenía que colocar la mano sobre la cabeza del animal, tenía que degollarlo. Y la persona que presentaba el sacrificio podía sentir cómo se iba la vida del animal en sus manos. Era un impacto emocional. También era un impacto económico porque decía que era un animal de un año, sin defecto. Es decir, que había que presentar lo mejor de lo mejor al Señor. Y en las ofrendas, en el capítulo 4 de Levítico, cuando nos habla de las ofrendas del pecado, y en el capítulo 5 de la ofrenda expiatoria, era el medio para expiar las faltas y restablecer la relación entre el pueblo y Dios, donde parte de ese sacrificio, el macho vacuno, ovejuno, caprino, la grasa y las entrañas eran incineradas en el tabernáculo. Pero el resto, la piel, la cabeza, las vísceras, era quemado fuera del tabernáculo. Y cuando vemos esa tipología, ¿dónde fue sacrificado el Señor? Fuera del tabernáculo. Porque era un sacrificio expiatorio. Él entregó su vida por todo y cada uno de nosotros. Y las ofrendas expiatorias era una hembra del ganado ovejuno o caprino, y si la persona no tenía ese ganado, se ofrecía las aves. Igualmente las grasas y las entrañas se incineraban en el altar y lo demás era quemado fuera del tabernáculo. Pero más allá de ese sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, ahí Pablo nos insta, como dice el versículo 1 del capítulo 12, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Porque no solamente decir es un sacrificio vivo porque se trae vivo al altar y en nuestro caso permanece vivo. En cambio los animales se presentaban, pero los animales eran degollados, eran troceados. Si era holocausto se quemaba todo. Y en las demás ofrendas se troceaba, se lavaban, algunas partes se quemaban y otras eran consumidas para el tabernáculo. Pero aquí nos habla de qué estamos presentando al Señor día a día. Del poder nosotros cumplir el ministerio de la piedad. Porque el ser piadoso no es el ser misericordioso, el de tratar bien a los demás. El ministerio de la piedad es que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable al Señor. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creyentes? Porque no solamente es que la gente nos vea bonito el domingo en el servicio, van a la iglesia, sino que durante todos los días somos cartas abiertas. La gente está observando cómo están nuestras acciones, nuestras reacciones, qué decimos, cómo lo decimos. ¿Será que estamos siendo esa luz en medio de la oscuridad? ¿Será que estamos siendo
esa sal que estamos sazonando donde quiera que vayamos? ¿Somos nosotros una imagen viva del Rey de Reyes y Señor de Señores? Es lo que nos está instando Pablo. Lo mejor de nuestra vida para Él. Porque el salmista David, en el Salmo 51, del 15 al 17, lo pudo discernir. Dice: oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo daría? Y si doy holocausto, no lo acepta. El sacrificio grato a Elohim es del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Wow. ¿Será que tenemos un espíritu contrito y humillado delante del Señor? ¿Será que lo que la gente está viendo de nosotros es congruente de lo que decimos con lo que hacemos? Porque a veces estamos diciendo muchas cosas. Decimos, mira, es que la palabra dice que hay que hacer tal cosa. Y a veces lo recriminamos a muchas personas. Queremos caerle a bibliazo a mucha gente. Pero ¿será que nosotros estamos dando el ejemplo de eso? ¿Estamos viviendo ese principio? Esa es la exhortación que nos está dando Pablo aquí. Que presentemos nuestros cuerpos como ese sacrificio que está viviendo santamente delante del Señor. Porque el mismo profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6 dice: porque fidelidad quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim y no holocausto. El apóstol Pedro nos insta a crecer en el conocimiento del Señor. Porque el tener la vida eterna no es solamente vivir por siempre con Él. La palabra declara que la vida eterna es conocer al Padre a través del Hijo. ¿Será que estamos conociendo al Señor Jesús? ¿Será que estamos siendo imagen viva del Rey de Reyes y Señor de Señores a todas las personas que están a nuestro alrededor? Eso es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Porque dice, sabemos que nuestro cuerpo, dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Por ahí algunos piensan que son catedrales, que están pendientes solamente del cuerpo. El cómo expresar el cuerpo. Buena ropa, buen físico, pero ¿cómo está su corazón? Sí, tener buena ropa, buen físico está bien, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para tener una carta de presentación? ¿O estamos viviendo realmente lo que el Señor nos está demandando a vivir? De que nuestro andar es para Él, de que estamos viviendo una vida piadosa, que todo lo que estamos haciendo es para su agrado, que todo lo que estamos diciendo es para su agrado. Incluso nuestro porte, nuestra lenguaje corporal a veces dice muchas cosas. Pues si yo digo a mi esposa, te amo, pero se dice, no, que yo te amo, ¿es la misma expresión? No. ¿Y cómo estamos expresando ese amor para con el Señor? ¿Cómo estamos expresando ese amor para con los demás? Es nuestra vida, es ofrecer ese sacrificio santo y vivo al Señor. Pablo dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en nuestro cuerpo. Fuimos comprados por precio. En el Antiguo Testamento, el Señor compró a su pueblo con sangre, porque Él pidió en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, Él compró al pueblo de Israel. Cada macho del ganado lo pidió en sacrificio para comprar a su pueblo.
Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, el último sacrificio que murió de una vez y para siempre, nos compró con precio de su sangre. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tenemos un PVP, tenemos un sello. La sangre de Cristo que nos compró. A mí me gustan las series de acción, las películas de acción de ciencia ficción. Y en estos días estaba viendo una serie de un agente de que le hackearon la cabeza. Entonces, lo que él veía y escuchaba, otra persona lo estaba viendo en un aparato. Y eso me puso a pensar, cuando llegamos al Señor, podemos decir que Él nos hackeó también. Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, incluso todo lo que estamos pensando, ¿quién lo sabe? El Señor. Entonces, ¿cómo están nuestras acciones delante de Él? Porque como casados a nuestro cónyuge podemos mentirle. Como familia, a nuestros hijos, a nuestros padres les podemos mentir. En el trabajo, a nuestros jefes, a nuestros empleados les podemos mentir, engañar. Pero al Señor no le podemos mentir. Más bien dice la palabra, somos nosotros mismos que nos autoengañamos, pensando que podemos engañar al Señor. Porque cuando creemos en Él, su Espíritu Santo vino a ser morada con nosotros. Él vino a vivir en nosotros. Y cuando dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo, porque nosotros tendemos el error. Pero cuando estamos errando, cuando estamos pecando, no es que el Espíritu Santo se va de nosotros y cuando dejamos de pecar viene otra vez. Cuando estamos contristando al Espíritu Santo porque estamos haciendo lo que es incorrecto delante del Señor. Pero cuando deliberadamente lo hacemos, el Señor no es que se va, está en nosotros. Y lo estamos haciendo partícipe de nuestras malas acciones. No lo habían visto así, ¿verdad? Entonces, no es que nos hackearon nuestra cabeza. Es que ahora el Señor vive en nosotros. Y Él sabe todo lo de nosotros. Incluso, no solamente de lo ahorita. Él sabe todo porque es el inicio y es el fin. Lo que tú vas a decir o hacer dentro de 5 años, Él ya lo sabe. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida, nuestro andar? Agradable al Señor. ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque siguiendo con el versículo 1 de Romanos 12 dice, esta es vuestra adoración verdadera. Dice en Reina Valera, nuestro culto racional. Pero ¿qué es lo que estamos presentando al Señor? Hebreos 13, del 15 al 16 nos dice, ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. ¿Cuáles son los sacrificios que se agrada al Señor? Hacer el bien, de la ayuda mutua, y hacerlo de corazón. No es para que me vean. Porque uno dice, no, que yo quiero hacer esto para que el Señor me vea. Ya tengo el cielo ganado. ¿Qué dice la palabra? No es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos que hacer esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que tanto tú y como yo anduviésemos en ellas. Pero hacerlo de corazón. Ofrecer sacrificio de alabanza. Aquí vamos a agarrarlo de la alabanza y lo vamos a degollar y lo vamos a presentar delante del Señor. No, ahí dice, fruto de labios que confiesan su nombre.
lo que decimos, como lo decimos, es agradable al Señor. Wow. Eso nos pone a pensar, ¿verdad? No es solamente decir, ay, sí, soy cristiano, tengo tantos años en el Señor, pero ¿cómo es nuestra vida? Es como dice el pastor Juan, que los principios que semana a semana estamos recibiendo no es solamente atesorarlo, no es engavetarlo. ¡Wow! ¡Qué buena prédica hubo el domingo pasado! Sino que ese principio no solamente de atesorarlo, de guardarlo, sino que lo pongamos en práctica. Porque cuando estemos delante de su presencia, no nos va a pedir cuenta de cuántos versículos nos aprendimos. Él nos va a decir qué hicimos con lo que Él nos entregó. ¿Fuiste esa carta abierta? Porque las cartas, cuando se presenta un documento oficial, dice que no debe estar sin qué, sin tachadura, sin enmendadura. Somos una carta abierta. Y cuando estemos delante del Señor, tenemos que estar ¿qué? Irreprensibles delante de Él. ¿Qué significa ser irreprensible? Que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. ¡Wow! ¿Quién está trabajando en eso? Ay, tan poquito. Es necesario. Sí, porque el Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros. Que es de día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque algunos dicen, no, yo llegué al Señor y ya no hice esto. Es que eso no era su debilidad. Lo que dejaste de la noche a la mañana, lo hacías por costumbre, pero no era tu debilidad. Lo que tú estás batallando ahora, porque no dice que dignos frutos de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección. Porque si tú dices que te arrepentiste, ya al tiempo lo volviste a hacer, no fue arrepentimiento. Arrepentimiento hubo un cambio de dirección, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio en nuestra vida de ya no hacer lo mismo, hay que ir menguando. Porque algunas debilidades vamos a estar batallando hasta que nos muramos o estemos delante de su presencia. Por eso en Romanos 12:2 dice Reina Vela, y no conforméis a este siglo, sino ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que tendáis la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero la traducción textual que nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Pero necesitamos accionar. No solamente es un deseo. Dice la palabra, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Porque a veces a principio decimos, estas son las cosas que queremos llegar a hacer en este año. Y llega el final de año y a veces no hicimos ni la mitad. No era de parte del Señor. Porque el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Necesitamos accionar en Él. Pero para vivir eso, necesitamos varias cosas. Uno, tener en cuenta las riquezas de Dios para nosotros. Las pasadas, las presentes y las futuras. Porque dice su palabra que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria que es en Cristo Jesús. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es nuestra plenitud. Así tengamos poco dinero, así nuestra alacena esté vacía, porque si lo tenemos a Él, tenemos una alegría, un gozo en nuestro corazón. Así estemos pasando las circunstancias que estemos pasando. Segundo, el decidir rendirnos completamente a Él. Que seamos sumisos y obedientes a su palabra. Porque su Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
Pero a veces hacemos caso omiso a lo que el Señor nos está hablando, a lo que el Señor nos está mostrando, a lo que el Señor nos está dirigiendo, porque queremos obrar solamente en nuestra opinión. Tercero, debemos resistirnos, conformarnos a los pensamientos y acciones de este mundo. No podemos ser uno más del montón. Necesitamos marcar la diferencia. De que realmente seamos esa luz en medio de la oscuridad. Que realmente seamos esa sal donde lleguemos a poner la sazón. De que el mundo vea que somos la viva imagen del Señor. De que estamos manifestando el amor del Señor donde quiera que vayamos. Y no por lo que digamos solamente, sino nuestra presencia debe marcar la diferencia. Porque ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Él. Cuarto, enfocarnos en la palabra de Dios y en una relación genuina con Él. Es de tomar cada principio y no atesorarlo solamente, ponerlo por obra. Vivir la palabra. Que el mundo se dé cuenta que ya no somos nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. De que tengamos una relación genuina con Él. Y se conoce a Jesús, no Jesús histórico, sino a través de la palabra. Quinto, el dejarse transformar y guiar por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como sus hijos. Que nuestros oídos puedan estar atentos a su dirección. Que podamos ser obedientes a lo que Él nos está mostrando. De que nuestra naturaleza pecaminosa pueda menguar y Él pueda crecer en cada uno de nosotros. De que podamos ser esa viva imagen de Él. Porque Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, del 16 al 18, dice: pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Él comenzó una hermosa obra en cada uno de nosotros, donde día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días, nos está llevando en un crisol, nos está transformando. Pero nosotros debemos dejar que Él también nos transforme, porque Él es caballero. Él no nos obliga, Él nos exhorta, Él nos guía. Somos nosotros que debemos decidir que esa guía esté en nuestra vida, de que esa guía se manifieste en nuestra vida, para nosotros poder ser realmente esa luz en medio de la oscuridad, de poder mostrar como embajadores de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Que en esta mañana, si usted puede reconocer que hasta el día de hoy no lo ha hecho bien, que hasta el día de hoy no ha sido ese sacrificio que vive santa y agradablemente el Señor, incline su rostro, póngase a cuenta con el Señor y haga un compromiso con Él. De que a partir de hoy usted va a hacer lo correcto. De que a partir de hoy usted va a cumplir con la palabra. De que a partir de hoy no va a hacer lo que es conveniente, sino lo que es agradable al Señor. Y no solamente la acción, sino también nuestros dichos e incluso nuestros pensamientos. De que todo nuestro ser sea para la gloria y alabanza a nuestro Señor. De que todo nuestro ser sea como olor fragante delante del trono de su gracia. Así que levante sus manos
Deja que sea el Espíritu Santo que ver en usted como hijo de Dios, que lo redarguya. Que usted haga ese compromiso con el Padre y empezar a hacer lo que corresponde hacer. De que somos nuevas criaturas. De que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. De que Él nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y está haciendo una hermosa obra en cada uno de nosotros para que cada día nos parezcamos más a Él. Gracias a ti te damos, Señor, por tu palabra. Gracias a ti te damos, Señor, por ese gran amor de enviar a tu Hijo a morir en la cruz, a comprarnos con precios de sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.